Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa La vida es un soplo, un espacio dedicado a temas como educación, política, dinero y más. Hoy tenemos un invitado de lujo. Él es Don Otón Solís, quien ha sido economista costarricense y ex candidato a la presidencia de Costa Rica y diputado en 2 ocasiones, y nada más y nada menos que ministro de Planificación y Política Económica. Él es un líder con larga trayectoria en el servicio público y en la construcción de ideas para este país. ¿Qué tal, don Otón? Y bienvenido al programa. Buenas noches, un privilegio estar con usted, don Luis, y con su teleaudiencia o con su audiencia, aquí a las órdenes. Y saludos a los amigos y las amigas de Sierpe. Maravilloso, porque de esta forma llegamos directamente a este hermoso cantón, ya que transmitimos desde el distrito de la comunidad de Sierpe para Costa Rica y para el mundo. Don Otón, esta noche vamos a tener varios bloques y en el primero nos encantaría conocer cómo describiría quién es usted hoy después de tantos años en la vida pública. Bueno, hoy día yo me dedico un poco a asuntos personales. Me gusta ir a las fincas que administra un hermano de la familia. Y en la academia también he estado dando clases en España, en China, escribiendo y leyendo, estudiando siempre temas sobre el acontecer nacional e internacional, pero creo que lo que usted es un ciudadano más, soy un ciudadano más hoy en día, sí. ¿Cuál de esas actividades le gusta más? A mí, cuando yo estaba en Inglaterra joven estudiando y me preguntaban los amigos y amigas ingleses, ¿qué va a hacer usted cuando regrese a Costa Rica? Siempre dije, mitad finquero, mitad academia. Mi plan era estar aquí en la UCR investigando y dando clases de lunes a miércoles o jueves y el resto y el fin de semana en finca. Nunca estuvo en mis planes la política, Dios me llevó por ahí, y estoy ahora como regresando a lo que siempre aspiré yo a ser, un poco finquero y un poco académico. Y entonces las dos me encantan, parecen extremos, pero en esos extremos me he movido buena parte de mi vida. De joven crecimos muy pegados a la tierra, trabajando en ganado, milpas, frijolares, haciendo cercas. Mi padre era muy exigente con nosotros y no había, apenas comenzaban las vacaciones o el fin de semana estábamos en las fincas, y entonces es como parte de la vocación que uno tiene, pero la academia y también me gusta y dar clases. Digamos que está disfrutando de la construcción y cosecha de muchos años. Yo diría que sí, mucho esfuerzo, mucho ahorro, mucha austeridad. Yo no solo fui ahorrativo y austero con los fondos públicos a extremos, como han dicho, que muy extremista yo en eso, sino que me cuidé mucho en mis finanzas para poder tener algunos ahorros que me permitan una solvencia. Estas fincas a las cuales voy, que administra un hermano, son herencia de mi padre y de mi madre, así que no son mérito ninguno mío, y además no son mías, son de todos los hermanos y hermanas. Me parece muy bien y quienes me conocen también saben que padezco de esa austeridad. Don Otón, si un joven de 18 años le pregunta, ¿qué aportó usted a Costa Rica? ¿Qué le respondería? Yo creo que un comportamiento en la función pública, como dije antes, extremista en los ahorros. Yo tengo mucho enemigo en la clase política porque, aunque nunca lo usé para promoverlo, pero la gente sabía mis prácticas. Yo no hubo cargo en el sector público de ministro, de diputado, de director ante el BESIE, que no devolviera recursos. En todos los cargos que tuve devolví recursos, y en algunos cargos en que consideré que el salario era excesivo devolví millones, cifras sustanciales. Wow. Nunca viajé con recursos de la Asamblea Legislativa cuando fui diputado al exterior. Cuando era ministro y viajaba, iba con viáticos, pero si, digamos, llegaba a algún país y allá me invitaban a almorzar, yo devolvía el correspondiente a ese viático.
o si resultaba que pagaba la cuenta del hotel, digamos, el ministro de Cooperación de Suecia, como ocurrió en una oportunidad, yo devolví todos esos recursos y le garantizo que eso nadie lo hace. Eliminé prácticas nefastas, como mandar tarjetas navideñas con fondos del público, Wow. de los costarricenses, los diputados que se alimentan ahí con una soda gratuita, usar vehículos para asuntos personales, repartir partidas específicas, todo eso lo eliminé, digamos, una ruta ética que, por cierto, rigurosísima, ¿no? Y di luchas por todo lado, porque a veces, y estoy seguro que la gente no sabe lo que se desperdicia en el sector público al día de hoy, y creo que la clase política se siente, buena parte de la clase política se siente tranquila que no se sepa. Entonces, cuando yo actuaba diferente y denunciaba a veces, eso incomoda mucho a la gente. Creo que mi legado fue establecer estándares. Hoy hay cosas que se hacían que ya no se hacen. Digamos, mis peleas fue lo que eliminó que los diputados nombraran los directores regionales de las instituciones, policías, educadores, que los diputados escogieran quién se beneficiaba de una ayuda de limas o de un bono de vivienda. Todo eso lo combatí desde que estuve en Liberación a muerte. Ahí me hice todos los enemigos que he acumulado en la vida en ese sector de la clase política. Porque les molesta porque estaban deseando hacerlo. Y a mí siempre me sorprendió que políticos que se pasan de intelectuales, sofisticados, y nunca me apoyaron en esas peleas. Yo en Liberación me quedé solo porque gente que uno esperaba se iba a matricular con la pelea. No, más bien lo hicieron a un lado a uno, digamos. Yo nunca fui ni siquiera vocal de fracción. Wow. Y entonces, pues, creo que un legado fue estándares éticos diferentes, lo cual no es ningún mérito, es obligación. La ética es una obligación, sobre todo en el servicio público, porque usted usa recursos de todos los costarricenses. Y digamos, si usted, don Luis, me debiera a mí 20,000 colones y me los paga, no tengo por qué felicitarlo, eso es una obligación. Si no me los paga, es un sinvergüenza. Entonces, en el Sí. sector público, el comportamiento ético no merece ningún elogio. Es sorprendente lo que se hace en el sector público, lo que se gasta en asesores, en periodistas, en viajes para absolutamente nada. Y cómo usted evidencia todo eso, y aún así lo que hacen es pelear con usted, en lugar de matricularse con una actitud diferente. Eso en un campo. El otro impacto fue detener un poquito las fuerzas del neoliberalismo. Creo que lideré esfuerzos para que lo que se quería hacer en Costa Rica, privatizar todo y pasar al mundo de la selva, en que el más fuerte siempre es el que gana, y detener esos extremos del neoliberalismo. Creo que jugué un papel importante en eso. Hoy en día esas fuerzas están debilitadas porque el mundo entendió que el neoliberalismo no es la solución para los problemas. Ya lo había entendido que el comunismo no lo era, pero de rebote vino el neoliberalismo, y ahí creo que jugué un papel, por cierto, no solo en Costa Rica, sino fuera de acá, para detener esa andanada de absurdos neoliberales que querían someternos. Siempre se colaron muchas cosas que no debieron haberse colado, pero digamos, yo ahí también creo que hay un espacio para sentirme satisfecho. Don Otón, de verdad que creo que para muchos y principalmente a la población de 18 años, que es para quien va dirigida esa respuesta, esto que nos comenta es una bofetada de realidad que impacta en todas las demás edades. Don Otón, vamos a avanzar con la entrevista con el bloque 2, que es un tema de experiencia política, y es en lo cual al menos personas como este servidor le reconocen, sin duda alguna, esa trayectoria. Usted fue diputado en los periodos 94-98, 2014-2018. Desde esa experiencia, ¿qué se descubre dentro de la Asamblea que no se ve desde afuera? Por ejemplo, hace unos días se publicaba en redes sociales donde Ariel Robles, por ejemplo, iba con comida, ¿verdad? Con alimentos que entiendo que los enviaba con arroz hacia Pilar Cisneros, ¿verdad? Entonces, a veces entiendo o percibo por ese tipo de cosas que esto se convierte como en un show, hasta dentro de la misma asamblea. Y estoy hablando de las discusiones diarias también. Usted que estuvo tantos años ahí, ¿cómo funciona? O si es que antes era diferente o ahora cambió, o es que ahora, gracias a las redes sociales,
muchos nos estamos enterando de ese tipo de situaciones. No, la Asamblea Legislativa es una institución para virtud de Costa Rica totalmente expuesta y abierta. Ahí no hay paredes de madera o de cemento, todas son de vidrio, lo digo figurativamente y literalmente. Y sin embargo, el país no conoce las prácticas de diputados, por ejemplo, que se ausentan por asuntos personales totalmente o por pereza y piden permiso. Cuando usted pide permiso, a veces la prensa lo ve como un elogio. Bueno, faltó, pero tenía permiso. No, el permiso lo que permite es que usted no pierda la dieta. Entonces, es corrupto cuando usted pide permiso para un asunto que nada tiene que ver con la gestión de diputado, porque usted está cobrando la dieta y no trabajó. Además, se amenaza el quórum. ¿Y cuando se rompe el quórum? Porque no se puede iniciar la sesión o no hay 38 diputados en el salón de sesiones, se pierde un montón de dinero. Se pierde un montón de dinero de todo el personal, la electricidad, los salarios de los diputados, etc. Y eso no se ve. La gente, le reitero, es tan absurdo que la prensa critica cuando un diputado se ausenta sin permiso. Ese hay que elogiarlo. Ese lo hizo porque quizás iba a algo personal y creía que no era justificado cobrar la dieta. Qué barbaridad. Por otra parte, los diputados que no trabajan nada, absolutamente nada, pero cuando un tema se pone caliente con ustedes, los comunicadores, entonces toman la palabra para hablar del tema. No contribuyeron en comisión ni en subcomisión, no opinaron nada, se quedaron callados, pero si el tema llega a ser de interés de la prensa, entonces ya de repente toman la palabra y a veces ya el proceso estaba negociado en etapas finales y empiezan a meter mociones sin conocimiento del contexto y atrasar todo. Otro ejemplo de cosas que la gente no conoce es los viajes a absolutamente nada. Hay una cosa que se llama el Parlamento Latinoamericano. Eso no tiene nada. Ahí hay comisiones de todo tipo y yo veo diputados que anuncian cuando los nombraron presidentes de una de esas comisiones y esa institución tiene cero potestades. Ahí se pueden tomar decisiones por unanimidad y no tienen ningún impacto. De hecho, no es noticia en ninguna parte. Es una pérdida de tiempo total en que políticos latinoamericanos igualmente corruptos que los de aquí, que les encanta esa viajadera, se reúnen para discutir y toman decisiones que no cuentan para nada. Yo desde que la primera vez que fui diputada me percaté, estudié un poquito a ver qué era la importancia de eso, me di cuenta que era para absolutamente nada y sin embargo eso absorbe muchos recursos de la Asamblea Legislativa. Y esto la gente no lo sabe, la gente no se percata. Hay algo más que me hace gracia a mí. Cuando un diputado está hablando por teléfono o está viendo papeles y salen cámaras, la gente tiende a criticar que no estaba. Muchas veces, el 90% de las veces los discursos son pura pelea y pura politiquería o cosas sin sentido. Entonces yo más bien aprovechaba cuando era esos momentos de absurdez y desperdicio de recursos para estudiar documentos, para hacer llamadas que tenía pendientes de trabajo y no poner atención a discursos que no tienen ningún sustento, ninguna base técnica, que no aportan nada. A veces más bien perjudican el caminar de la Asamblea porque son ataques soeces que no tienen nada que ver con la construcción de acuerdos. Totalmente sin sentido y bueno, realidad costarricense que creo que todos solemos ver y que en redes sociales ahora le llaman circo, ¿verdad? Un país tan pequeño como este no debería ser tan ingobernable. Don Otón, para continuar con la entrevista, ¿cuál diría que fue su mayor error político y qué aprendió de él? No sé, tal vez, digamos, yo preferiría decir por qué no gané elecciones, ¿ok? Ok, Pero yo es que no lo considero error. muy bien. ¿Por qué no gané elecciones? Porque gasté demasiado poco dinero. Yo gasté así como el 25% de lo que tenía derecho del Estado y para ahorrarle recursos al país. Digamos, para mí eso es una virtud, no un error, pero yo sé que quizás hubiese gastado más, tal vez gano las elecciones. Tal vez desde la filosofía del mercadeo y la publicidad, y Okay. estamos hablando de épocas en las que contábamos principalmente con medios tradicionales. Eh, Exactamente, no existían todas esas otras herramientas. Lo otro fue, digamos, yo siempre creí que
que si uno está en esto y se atreve a meterse, a aspirar a cargos tan importantes como diputado o presidente, es porque ha estudiado un poco más la realidad que la mayoría de la gente. Por eso es que toca liderar. Y yo, pues tal vez nunca disimulé cuando difería de una persona. Digamos, una persona me preguntaba, Botón, ¿verdad que, don Botón, si usted gana 0 nicaragüenses en Costa Rica? Como yo sabía que eso era imposible, porque ni Estados Unidos ha podido parar la migración y porque además los nicaragüenses aportan mano de obra en un montón de tareas, Claro. a pesar de lo popular que era decir, sí, como Otón Solís se para la migración, Sí. yo dije, no, mire, difiero del fondo de su pregunta, del trasfondo. Igual cuando una señora llegaba a pedirme un bono de vivienda en campaña, yo le decía, mire señora, estoy en política para exactamente eliminar la posibilidad de que un político decida si usted recibe bono o no. Hay normas que determinan que si una persona califica o no. Son las normas las que deben regir. Y le dije, usted puede ser mi peor enemiga política. Y si yo gano las elecciones, pero califica para el bono, lo va a recibir. Y puede ser mi líder más importante y me hace ganar el cantón de Osa completo por su liderazgo. Y pide un bono de vivienda y no califica, o una pensión del régimen no contributivo, o una ayuda de limas, no le va a tocar, no se le va a dar. Porque las normas son las que van a regir. Yo no me voy a meter absolutamente en nada. Y hubo gente que decía que yo era demasiado concho con esa respuesta, pero yo creí que había que educar un poco y establecer las diferencias. Entonces, nunca le prometí a un pueblo, nunca, pero cero, un camino o una escuela o una plaza de fútbol. Siempre dije, miren, hay que ver las prioridades nacionales. Puede ser que esa plaza de fútbol sea la más prioritaria del país, puede ser que no. Tenemos una situación fiscal muy complicada y anunciar gastos es irresponsable. Sí. Yo lo considero virtuoso, pero los analistas políticos me han dicho que yo debía ser un poquito más suave, evitar la respuesta clara, pero yo he creído que si uno se mete en esas lides, debe educar. La gente a veces no comprende las realidades presupuestarias, que cuando usted promete en todo lado algo, a alguien le está mintiendo, y probablemente a la mayoría de las personas, porque el dinero no alcanza. Y que cuando usted a una persona humilde le promete algo, ese político también al empresario, constructor de carreteras, le está prometiendo algo cuando le da la contribución. En un caso intercambia la promesa por el voto y en otro por contribución de campaña. Entonces, mi lema fue así radical en todas esas cosas. Y reitero, no los considero errores, sino virtudes, pero en términos de camino para ganar elecciones, ya en Costa Rica, con los vicios que había implantado Liberación y la Unidad, se hacía muy difícil. Don Otón, voy a hacer una pregunta de la que no espero respuesta, pero considerando el contexto de esta clase que nos acaba de dar de política y de realidad, ¿será que es imposible ganar unas elecciones en Costa Rica siendo honesto? No me la conteste. No, yo creo que lo veo diferente, don Luis. Creo que los excelentes resultados que obtuve en las 3 campañas fue porque hay mucha gente que sí valora eso. No una mayoría, pero yo llegué a sacar casi un 40% cuando competí con Oscar Arias, y con toda la prensa apoyando a Oscar Arias, con el dineral porque él sí aceptaba cualquier contribución. Yo no, yo contribuciones privadas de ninguna manera, solo pequeñitas. Y sin embargo, obtuvimos resultados desde la primera campaña. Yo nunca saqué menos del 27% de los votos. Sí. Y creo que yo le doy mérito a la gente, pero quizás para ganar sí había que doblegar algunos de los extremos éticos con que yo me comporté, pero no me pesa. Lo otro sería otro Otón Solís, otra filosofía. Y no, o sea, el precio del poder, o sea, el precio de los valores es muy elevado. Uno no puede sacrificar valores ni en la vida privada ni en la pública, y el poder de la política jamás compensaría eso. Bien, don Otón, en esa línea, y sin perder el impulso en este bloque 3, porque estamos avanzando, usted fundó, para los que tal vez algunos no lo conocen o hay que reforzarlo, el partido Acción Ciudadana, con una visión clara sobre ética y servicio.
En ese sentido, ¿siente que esa esencia permanece? Yo creo que en los liderazgos actuales del partido sí, pero siempre hubo, desde la primera camada de diputados que, a pesar de que me abrazaban cuando yo explicaba a ellos en privado las características de nuestros códigos de ética y la revolución ética que íbamos a hacer, apenas estaban sentados ahí en la Asamblea Legislativa desde la primera campaña, hubo un grupo que les empezó a incomodar cuando se percataron de las posibilidades que da el poder de usar carros, de viajar, de comer gratis, de nombrar amigos, de asesores. Y entonces siempre hubo, porque eso es lo humano, es decir, Cristo con 12 apóstoles y uno le salió güero. Entonces siempre hubo una parte del partido que no entendió la revolución ética que significaba el PAC. Pero hoy yo observo y creo que la gente que lidera el partido es gente que está muy comprometida con esa ruta y me parece que no se ha perdido. Bien, tengo dos en una y son preguntas muy válidas, principalmente en este contexto. Y esas son, cuando observa el PAC hoy, o sea, el PAC que tenemos hoy, al PAC que lidera Claudia Dobles, ¿qué emoción predomina en usted? Y ligado a esta, ¿en qué momento sintió que perdió el control o la influencia dentro del partido que usted mismo creó, si es que esto ha sucedido? Bueno, voy con la segunda pregunta. Sí. Yo desde que anuncié cuando perdí la última elección en el 2010, yo no iba a seguir. Sí, mi programa de vida no era ser presidente, mi programa de vida era cambiar cosas. Y prefería que otras personas, tal vez con más carisma, más habilidad política, asumieran las riendas del partido y ganaran. Pero en el 2010, apenas dejé yo de ser candidato, esa gente que siempre se opuso a los fundamentos del partido por sus rigores, creo que me quitó el poder. Yo ahí perdí lo que usted llama, digamos, la fuerza de que mis normas se establecieran, y cometió un serio error, una mayoría del partido en ese momento, cambiaron las reglas que yo había impuesto desde la fundación del partido para que se cobrara no más de la mitad de la plata del Estado para campaña política. Y le reitero, nunca gasté yo ni siquiera más del 25%, una cuarta Pero, parte. don Otto, conociendo lo que nos acaba de decir, a manera de ganar una elección, como ya sucedió en dos ocasiones, ¿verdad? Tal vez esos ajustes permitieron robustecer esas campañas. Sí, pero a mí me parecieron un error porque habíamos dicho que eso era malo. O sea, Okay. yo hasta el día de hoy creo que eso fue un error que, por supuesto, que por cierto, como mi campaña se había regido por las normas de austeridad, de que solo íbamos a cobrar máximo la mitad de la deuda política que tuviésemos derecho, cuando se reforma el estatuto en el partido, apenas anuncié yo que ya no seguía de candidato y que ya no iba a tener esas responsabilidades en el partido, como la campaña se había regido por las reglas de austeridad, al cambiar la norma y permitir que se cobrara toda la deuda política a que se tenía derecho, algunos vivillos dentro del partido que condenaron los tribunales se aprovecharon para construir un montón de facturas falsas y cobrar más de lo que se debía cobrar. Y ese error lo arrastra el partido, ¿verdad? Sí. Digamos, se le ha adjudicado al partido, aunque no fue el partido, fueron una persona sobre todo que lideró ese proceso y fue condenada la persona. No fue la estructura del partido, pero digo, sí la estructura del partido mayoritariamente tomó la decisión que condujo a ese tema y por el cual el partido ha tenido que pagar una multa enorme porque tuvo que asumir responsabilidades que no eran del partido, pero así es la ley. Y entonces, desde eso yo perdí, digamos, mucho de liderazgo. Cuando fui diputado, aspiré a ser jefe de fracción y presidente de la Asamblea y varios miembros del partido no me apoyaron. Yo seguí de diputado del PAC peleando contra cosas que consideraba erróneas del gobierno de Luis Guillermo Solís con mucha fuerza. Eso también a alguna gente le molestó. Entonces, en realidad, yo nunca recuperé lo que fui en el partido desde la fundación en el año 2000, a finales del año 2000, hasta el 2010, el día que perdí las elecciones y que me ganó doña Laura Chinchilla.
podríamos decir, don Otón, que usted en la actualidad simplemente se encuentra al margen. Sí, sí, o sea, yo estoy deseando que doña Claudia, que me parece una extraordinaria candidata con las normas éticas, porque ella participó en un gobierno de don Carlos Alvarado ejemplar en ese tema, único presidente que ha renunciado a la pensión. Carlos Alvarado ha renunciado a 4.500.000 colones mensuales, porque consideró lo que yo siempre consideré y presenté proyectos de ley que no se me aprobaron, Sí, que sí, un presidente sí. no puede tener una pensión automática. Si me lo permite, don Otón, eh, voy a aprovechar este pequeño espacio únicamente para agradecer al músculo más grande que tenemos en este programa en la zona sur, a quien le debemos el apoyo, que nos dio esa apertura para llegar desde acá hasta todo el país, y este es Costa Ballena TV. Antes de ingresar a las rapiditas, que sería el bloque siguiente, don Otón, y de la forma más breve, espero que me pueda contestar esta consulta. ¿Por qué el país mantiene un rechazo con los gobiernos PAC? Hablemos iniciando con Luis Guillermo Solís y terminando con Carlos Alvarado. Después de ahí, yo creo que en tiempos de pandemia o antes, por ahí 2019, 2018, creo que el país estuvo cerca de un default financiero. ¿Eso es un rumor o fue cierto? Yo sé que la pregunta es muy extensa, pero te No, no, agradezco una se lo respuesta muy resumo. corta. El país traía una situación fiscal desde el gobierno de Óscar Arias agravándose y agravándose y agravándose. A Carlos Alvarado le tocó o permitir que la ruta siguiera y iba a haber una debacle, o, segundo lugar, optar por lo que proponían los neoliberales, privatizar instituciones para arreglar las finanzas del Estado, o lo que le hizo, un sacrificio muy grande que implicó quitar algunos privilegios excesivos en el empleo público. Eso molestó mucho al empleo público, a pesar de que por hacerlo se salvó el Estado Social de Derecho y no hubo que privatizar nada. A ningún empleado se le redujo el salario, ni se despidió, Sí. ni se privatizó nada. Lo que se hizo fue aplanar un poquito la curva de crecimiento de los beneficios esos extrasalariales, anualidades, las pensiones de privilegio se redujeron notablemente, se mejoró la forma en que se cobran impuestos con controles cruzados. Sí, Eso molestó a mucha gente, porque por Carlos supuesto. asumió con responsabilidad esa tarea de detener el deterioro de las finanzas públicas, porque de eso depende que el Estado pueda desempeñar sus funciones, muchas de las cuales benefician a los sectores de menores recursos del país. Y por otra parte, todo eso viene a agravarse con la pandemia. La Sí, pandemia reduce la recaudación fiscal, se paraliza la economía aquí y en todo el mundo. Y hay gente aquí que cree que fue culpa del PAC, pero en todo el mundo ocurrió lo mismo. Y eso nos lo cobraron. Y Carlos logró acuerdos muy importantes con solo 9 diputados, un poquito no comunicando los éxitos. Al no sí, comunicar los éxitos, sí. la oposición nos ha dado, porque Carlos no comunicaba los éxitos para no provocar a la oposición y seguirlos teniendo en los grandes acuerdos y para los grandes acuerdos con que se llegó, contrario al gobierno actual que solo atacar y atacar. Carlos Sí. ni siquiera anunciaba sus logros. Y eso, Wow. toda la gente no se dio cuenta de las Sí, grandes cosas que se hicieron. eso se conversa por ahí. Don Otón, vamos a continuar rápidamente con las rapiditas. Estas son solamente 8 preguntas, de las cuales usted va a tener 10 segundos. Si se extiende un poquito más, no pasa nada, pero tenemos la producción lista. Arrancamos con la primera. ¿Qué es más dañino, la corrupción o la indiferencia? La indiferencia es la que permite que la corrupción siga adelante. La gente no se da cuenta de lo que pasa ni quiere darse cuenta. Y por fanatismo político apoya a los corruptos a veces. Sí, ese es un tema como a veces lo relaciono con el fútbol. Pregunta número 2. ¿Qué pesa más en un liderazgo? ¿Ética o capacidad? Las dos son importantes. La capacidad sin ética es un peligro y la ética sin capacidad es un desperdicio. Muy bien. 3. ¿Está Costa Rica a tiempo de corregir el rumbo? Está a tiempo, pero tenemos que reformar el Estado profundamente para que sea mucho más eficiente. La ineficiencia del Estado, de la toma y ejecución de decisiones,
es lo que este país le ha impedido dar el salto al desarrollo. Ahí le voy a agradecer por la esperanza, porque algunos que tenemos la posibilidad de estar en otras latitudes, a veces lo pensamos. Abandonar el barco no es agradable. 4. ¿Existe hoy un liderazgo inspirador en el país? ¿Alguien a quien usted pueda reconocer? Yo creo que hay instituciones que tienen liderazgo. Yo, claro, creo que Claudia Dobles es una lideresa que inspira, pero desde el gobierno no veo ese liderazgo. Un presidente es un líder natural, tiene todo, debería ser, tiene todo en la mano para ser un guía inspirador y no un peleador. Eso es para las cantinas. Los peleadores son para las cantinas. Concordamos. En la presidencia se necesita inspiración. 5. Principal error del electorado joven. Voy a mencionar esta pregunta porque en la actualidad muchos deben de reconocer que el rango de 18 a 35 años es la edad del costarricense que tiene mucho poder para, con su voto, catapultar a un candidato a la presidencia. El creer que no votar y no involucrarse es un logro. Eso es una ignorancia terrible, porque cuando una persona no participa, le está dando espacio a otras. Y elecciones van a haber, y presidentes van a ser escogidos de diputados. Entonces, creer que el abstenerse y ausentarse es algo que merece ser elogiado, solo se puede derivar de una enorme ignorancia sobre cómo funciona la democracia. Muy bien. 6. Un valor político que nunca debe negociarse. La ética. 7. Consejo para quienes votan por primera vez. Estudien lo que los candidatos han hecho a lo largo de su vida, no lo que prometen. Una persona que aspira es lo que ha sido, no lo que promete ser. Me gusta, hoja de vida. 8. Una palabra para describir el momento histórico actual. Y con esta cerramos las rapiditas. Retroceso. Increíble. Bloque número 4. Política actual y elecciones. Ya aquí nos salimos de las rapiditas, pero igual espero una respuesta contundente. Tomotón, ¿qué, o más bien cómo describiría el momento político actual del país en pocas palabras? Voy a darle un poco más de contexto. Ya no estamos en ese bipartidismo. Ahora contamos con muchos partidos y la situación es que si vemos las encuestas, Lauro Fernández se mantiene como número 1, ¿verdad? Porque capitaliza un caudal, ¿verdad? Del gobierno de turno, ¿verdad? Sin embargo, para los que analizan la política, para los que tienen experiencia en este campo, se puede reconocer que la imagen que tenemos en este momento no necesariamente es el reflejo de un resultado electoral que veremos próximamente en Costa Rica. El momento actual es un momento en el cual no solo no estamos enfrentando los desafíos requeridos para avanzar, los de futuro, sino que somos incapaces de arreglar los problemas acumulados y se han deteriorado cosas muy buenas que teníamos, es decir, la educación, la seguridad ciudadana, la salud. Hay deterioros importantes. Costa Rica es así, don Luis, me parece a mí. Es una carretera, teníamos una carretera, pero había que construir nuevas carreteras, ¿ok? Sí. Esto es una metáfora. Y no solo no estamos construyendo las nuevas carreteras, sino la carretera que teníamos, o sea, el sistema de salud, de educación, de seguridad ciudadana, está llena de huecos y no somos ni siquiera capaces de arreglar esos huecos. O sea, las carreteras que teníamos se deterioraron y no las arreglamos, y las que hay que construir no las estamos haciendo. Espero me entienda la metáfora. Sí, y por eso aquí realmente la clase política debe concientizarse de que hay que unirse, hay que dialogar y con autoridad moral a partir de una ética rigurosísima, unir el país alrededor de, primero, corregir las carreteras malas y después empezar a construir las que se requieren para que el país sea desarrollado.
Créame que con usted me podría sentar muchísimas tardes a escucharlo. Don Otón, ¿qué opinión le merece la conducción del país por parte del gobierno actual? Esa pregunta para mí es muy importante, principalmente en este contexto en el que usted se encuentra, que está, como mencionábamos antes, más afuera de un partido, más afuera de la Asamblea Legislativa y más afuera de una candidatura o una aspiración a presidente, lo que indica que es un cúmulo de experiencias. Sí, y un poquito desenvolviéndome más en el sector privado, en la Sí, academia, sufro personalmente las consecuencias de esas carreteras llenas de huecos, es decir, de las cosas que no están funcionando. No, yo creo que yo quisiera que la palabra para definir el momento actual fueran soluciones, pero la palabra para definir el momento actual es pelea. Y en sí, democracia no hay manera de que usted no necesite de la oposición para tomar decisiones y sí, ejecutarlas, acuerdos. a no ser que usted tenga todo el poder. Si usted no puede construir soluciones si ataca permanentemente a todos los sectores de los cuales usted necesita para tomar decisiones. Pero hay Sí, presidentes que lo que aspiraban era ser presidentes sin solucionar nada. por supuesto. Yo quisiera que la palabra fuera eh, soluciones y no que la palabra fuera pelea. Y eso es lo Sí. que define el momento actual, pelea, no soluciones. Bien, don Otón, no puedo dejar que se me vaya sin preguntarle cómo analiza la candidatura de Claudia Dobles en este contexto electoral. No, para mí, Claudia Dobles, por eso lo digo, hay que ver las personas lo que han sido. Donde lo que ha tocado lo ha hecho a la perfección. Estuvo en la empresa privada, en una multinacional en Panamá, y rápido la ascendieron y llegó a ocupar cargos, renunció para venirse a acompañar el marido en el gobierno. Ahí no se quedó en la casa, sino que asumió responsabilidad, no, no cositas livianitas, no, proyectos gigantescos, como arreglarle el problema del transporte y las presas que hay aquí en el gran área metropolitana de San José, con la propuesta del tren eléctrico metropolitano, desde Cartago hasta el oeste de la gran área metropolitana. Proyecto grande que condujo con hidalguía, con sabiduría, proyectos enormes en Guanacaste para llevar agua para Guanacaste, ayudando a conseguir créditos externos, es decir, se metió en proyectos transformacionales sin ganar un centavo y acompañando un gobierno con esa ética que le dije, que apenas vino la pandemia, don Carlos le redujo el salario a todos los ministros y presidentes ejecutivos, o ministros, perdón, porque los presidentes ejecutivos tenían una autonomía y él mismo renunció a la pensión. Sí, Se pasa a doña Claudia, tercer área, a la academia, se fue a las dos mejores universidades del mundo, ujú, eh, eh, el MIT y la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y ahí coronó con éxito los trabajos que hizo, las clases que recibió, los títulos a que aspiró, y bueno, y viene y se incorpora a la campaña y ha asumido una posición relevante en las encuestas de opinión y sé que ha creado un gran entusiasmo. Me he enterado de reuniones en que llega una gran cantidad de gente de muchos partidos. Entonces yo soy muy optimista con lo que pueda ocurrir. Y después, cuando hablamos de que doña Laura Fernández va adelante, don Luis, sí, típico de un voto inteligente. Siempre aquí el candidato más importante aquí, el voto más importante en estos momentos son los indecisos y así fue siempre. sí, Yo nunca en septiembre tenía más del 2% y sí, nunca saqué menos del 27%, porque el voto que se orienta por candidaturas como la de doña Claudia es un voto muy pensante y se decide en el proyecto, no es un voto ortodoxo, fanático. Se decide en el trayecto de la campaña, a lo largo de la campaña. Y ahí está, creo, la posibilidad de que doña Claudia ascienda y gane las elecciones. bien. Estamos a dos preguntas de la finalización del programa, pero con lo dicho anteriormente, voy a reconocerle lo siguiente y espero que en la caja de comentarios puedan refutarme, pero creo que Claudia Daules, como ya usted lo mencionó, no estuvo ahí sentada, no estuvo ahí disfrutando, ¿verdad?, de su posición de esposa del presidente. Con lo cual quiero indicar que es una persona que tiene experiencia, que ha estado, no sé si desde atrás o desde adelante, porque en los mundillos, ¿verdad? Políticos, no sé, o en la jerga costarricense, algunos se han dejado de decir
que era ella la que gobernaba y no Carlos. Esa respuesta, pues solo ellos la sabrán, pero sí podemos constatar que el nivel de comunicación que tiene Claudia es evidentemente superior al de Carlos, ¿verdad? Voy a cerrar con esas dos preguntas que tienen que ver con la ciudadanía y el criterio y la madurez electoral. Don Otón, ¿qué señales debería conocer una persona para identificar a un candidato poco confiable? Que predique cosas que no practicó cuando tuvo oportunidad. Vamos, cuando un candidato ha sido diputado y habla de austeridad, Sí, pero tiene una batería de asesores y anda montado en un avión y comiendo gratis ahí en la Asamblea Legislativa, eso lo define. Es un abusador de recursos públicos. Entonces la palabra austeridad no le corresponde. Es ver, eso es lo que hay que buscar. Y si mintió en eso, está mintiendo en todo probablemente. así es. Y finalmente, ¿cómo se recupera el sentido de responsabilidad ciudadana en tiempos eh, de cansancio y desilusión? Porque yo creo que eso es el sentir de muchos costarricenses, independientemente de si ya decidieron por quién votar. Yo creo que es autoeducarse en qué es democracia. La democracia es un sistema de responsabilidad. En la democracia el pueblo es el dueño del poder y se lo presta a quien elige. Y no asumir la responsabilidad es renunciar y, como dije antes, dar espacio, más espacio a los otros. Digamos, con un ejemplo matemático simple, don Luis, si solo usted y yo somos los votantes de Costa Rica y usted dice, yo no voto porque no creo en la política, entonces yo decido el 100%. Usted lo que hizo fue Sí. darme más poder a mí, a quien usted tal vez considera un politiquillo cualquiera. ¿Okay? Es que yo creo que a veces el costarricense Esos son como que no matemáticas termina de y eso la comprender gente tiene que que entender. estamos en democracia, que ese es un país con esa riqueza. Entonces, y sobre todo la gente que no participa, menos estudia y después reclama, ¿verdad? Sí, Y yo lo hablé muy claro en las campañas. No me vengan a pedir nada, porque en democracia los ciudadanos tenemos no solo derechos, sino responsabilidades. Parte así del es. nombre que le puse al Partido Acción Ciudadana es actúen, no solo demanden derechos, cumplan sus obligaciones en todos los planos, en la vida privada y en la vida pública. Así Y a es. veces aquí nos hablan mucho de derechos y los políticos se llenan la boca hablando de derechos porque a la gente le suena bien. Y las responsabilidades de la gente con el pago de Sí, impuestos, con la participación y el involucramiento en los procesos políticos, con cumplir con las leyes laborales si se es patrón, con las leyes del trabajador si se es empleado, con las leyes ambientales. O sea, hay gente que critica la clase política pero tira basura donde primero se le ocurra. Es tan sí, corrupto como el político. sí, Digamos, no se roba más porque no tiene poder, pero si fuera político se robaría el país. Esa persona terrible. que pide una incapacidad médica y no es cierta. Esa persona que da la incapacidad y el que la pidió, si fueran ministros de Hacienda, se roban la mitad del presupuesto público, nada más que no Terrible. tienen posibilidades. Entonces, hay que ser responsables y medir a los políticos con la vara con que uno actúa, y si se actúa con rectitud y entereza, incluyendo la entereza de participar en los procesos electorales, se tiene la autoridad moral para criticar a los políticos. Si no, mejor calladitos. Así es. Don Tom, estamos por concluir el programa. Agradecemos a nuestra audiencia. Si el programa les ha gustado, pues compártanlo, denle un like, lleguemos más allá. Y antes de ello, quisiéramos cerrar con este mensaje de Don Otón. Ahora estuvimos hablando un poquito de la esperanza, porque yo personalmente soy muy neutral y todo este tiempo me ha permitido para, como costarricense, intentar dar un voto inteligente, ¿verdad? Del cual me ubico en estos momentos dentro de los indecisos. Don Otón, ¿qué le parece si cerramos con qué piensa de este país, de este maravilloso Costa Rica, dentro de 20 años? ¿Qué es lo que más le preocupa y ¿Y qué podría ser ese hecho que podría sostener nuestra esperanza? Que tenemos intacta la institucionalidad es la base de la esperanza. Que el costarricense es el mismo de hace 10 años y hace 30 años, nada más que más educado. Eso a mí me da una enorme esperanza. Y en democracia, la calidad del ciudadano es vital para las soluciones.
¿Qué me preocupa más y cuáles son? Es la dificultad para tomar decisiones y para ejecutar decisiones. El país se ha vuelto muy tortuoso por actitud de ciertos políticos y por normas legales que se han construido. Y nosotros, si no somos más eficientes en la toma de decisiones, es decir, a nivel gubernamental, legislativo, y en la ejecución de decisiones, y eliminamos muchos de los procedimientos y los pasos que impiden a una persona abrir un negocio, a una empresa ganar una licitación, a aprobar o no aprobar un crédito, si es bueno o malo para el país. Si no mejoramos notablemente la eficiencia en la toma de decisiones y la ejecución de decisiones, no salimos del círculo vicioso en que estamos. Y eso es cierto, por cierto, para América Latina. Yo no conozco un país rico, de los viejos ricos, como Europa Occidental y Norteamérica, y de los nuevos ricos, como Taiwán, Corea del Sur, China, Japón, Singapur, que no tengan sistemas de toma de decisiones y ejecución de decisiones infinitamente más eficientes que los que tenemos en Costa Rica. En Costa Rica hay una cultura en grandes sectores de la clase política y del sector y del empleo público, una obsesión con los procedimientos, y debemos obsesionarnos con resultados. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por dedicarle este espacio al Cantón de Osa, a Costa Rica y también al mundo. A ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias y les esperamos con más de su programa La vida es un soplo, a cargo de este servidor, Luis Vargas Zamora. Nos vemos la próxima semana.